Bueno, señores, vámonos entonces a las claves de bienestar. Eso es un tema súper importante para los venezolanos, lo que estuvimos hablando ahorita. Y como les comenté, hoy en las claves de bienestar vamos estando hablando de aceptar. Caramba, doctor John, de nuevo tú con tus ideas de aceptar. ¿Qué voy a estar aceptando yo si a mí me fregaron mi vida y no me gusta que me frieguen la vida? Y es difícil, ¿no? Aceptar es una de las cosas más difíciles que puede haber en esta vida, ¿no? Especialmente cuando nos toca aceptar algo que no esperábamos, un gran cambio que se da y no lo esperábamos, ¿no? También es dificilísimo cuando esos cambios son la pérdida de un familiar o el cambio económico, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, o sea que se fue, se decidió irse, si se fue con otra persona. Entonces son situaciones que para aceptarlas y soltarlas y liberarnos lleva una gran dificultad. Además de eso también es aquella idea, aquel propósito, aquella cosa que tengo y la tengo agarrada y la quiero ver, la quiero vivir, tiene que ser así. A veces las cosas no están saliendo a nuestro favor y entonces nos atamos a esto y comienzan toda una cantidad de excusas, justificaciones, que parecen inclusive llegar hasta la mentira para poderme hacer sentir bien y mantenerme en el camino que yo creo que tengo que alcanzar, ¿no? Entonces como que buscamos controlar lo externo. Y eso no puede funcionar así. Además de todo esto, esas son las dificultades. Lo bonito de la aceptación, lo que logramos hacer es que nos hace libre. Nos hace libre, número uno, del apego, porque a veces nos apegamos a las cosas y las queremos y las necesitamos y las quiero mantener, que si no las veo afuera, entonces la mantengo y la obligo adentro de mi pensamiento, y es aprender a ser libre de esos apegos. Esa es la primera cosa que podemos lograr en la aceptación. La segunda es que vivimos en la realidad, vivimos en la verdad. Y vivir en la verdad es una gran libertad porque no escondemos nada, andamos con tranquilidad, andamos con libertad. Cuando están todas esas cosas que las perdí, pero no quiero que la gente sepa, si lo digo, si se enteran, andan hablando, chismean y blan y boom y bing, entonces comenzamos a hacer mentiritas que parecen mentiras blancas, como las llaman, o a escondernos. Y entonces no estamos viviendo en la realidad. Eso es importante. Y por último, aprendemos de las experiencias, porque cuando aceptamos, estamos reconociendo que hay algo que no está en mi control y por lo tanto, que debo aprender. ¿Ok? Entonces también aprendemos muchísimo. Y ese aprendizaje nos da seguridad, lo que también nos va a llevar hacia ese sentimiento de bienestar en libertad. ¿Ok? Entonces fíjense, te voy a compartir esas claves de una vez. Aquí tenemos la primera. Reconocer el control externo. ¿Qué estará hablando este docutor de qué control externo, qué es externo y qué es control? Señores, miren, yo siempre divido la vida en dos. Está algo que sucede de manera externa, el sol sale, la luna lo persigue, llegó el cartero, hoy llovió, pasó un accidente, me agarró el tráfico. Entonces son cosas que están sucediendo afuera, en la vida, en la existencia, aquí afuera. Y hay cosas que se sienten o que se deciden o que se piensen aquí adentro de mí, en mi interior de mi pensamiento, de mi psique. Entonces, ahí estoy dividiendo lo externo. Lo externo no lo puedo controlar. Yo no puedo decir que llueva. Yo no puedo decir que el sol no salga hoy. Yo no puedo decir que no haya cola. Yo no puedo decir que no haya un accidente. Ya eso sale totalmente de mi control. Si mi jefe, yo soy un buen empleado, un excelente empleado, y mi jefe pues la agarró conmigo, pues porque es que yo soy un buen empleado y él de repente tiene miedo de que yo le quite el puesto. Entonces, ese jefe viene y me bota. Y yo, uy, caramba, mi empleo, 15 años trabajando ahí, este hombre me votó de manera injusta. Y hay veces que en este país se ha dado que esa persona ha regresado con un arma y pues ha cometido un homicidio. Por eso es importante aceptar. Entonces uno dice, bueno, pero qué locura, cómo me cambió la vida este hombre tan injusto. Entonces, esas son cosas que no podemos controlar. Él estaba en la posición, él estaba en la situación y pues tomó la decisión que tomó y te afectó a ti. Pero eso no lo puedo controlar. Eso es cuando yo me refiero a reconocer el control externo. Vamos entonces a la segunda clave. Recuerden que pueden hacer preguntas si tienen alguna duda. Vamos a la segunda clave, reconocer control interno. Entonces aquí nos damos cuenta que yo sí tengo control de algunas situaciones. Espérate, yo puedo controlar a la hora que salgo. Sí, pues tengo la salud, que también es otra cosa que a veces no podemos controlar. Entonces uno empieza a decir, ok, mientras me alimento mejor,
que es algo que puedo controlar, decidir qué me voy a comer, decidir qué voy a tomar, decidir la hora en la que voy a comer, cómo lo voy a cocinar, decidir si voy a hacer deporte, decidir si trato con cariño, decidir si soy optimista. Ya esas son decisiones que yo puedo tomar. Entonces ahí comenzamos a ver cuáles son cosas que no controlo y cuáles son cosas que sí controlo. Lo bonito de esto es que eso es lo que nos va a permitir a la aceptación. Decir, eso es algo que no controlo y no me queda más que aceptarlo. Y de esa aceptación aprender que puedo aprender de ella. Y dentro de mí, lo que siempre vamos a aprender es cómo puedo yo reaccionar de manera interna para que eso que sucedió en lo externo no vuelva a suceder, o que si sucede yo reaccione de una mejor manera. Entonces, ese mundo externo enseña a este mundo interno a vivir y a aceptar a ese mundo externo como es, como una ley de lo que está sucediendo y de lo que va sucediendo. Y ahí comenzamos a aprender a soltar. Eso es como el capitán que está navegando un barco, ¿no? Él sabe que puede manejar el timón, pero él no puede conducir al viento, él no puede conducir la corriente de agua. Pero entonces en el momento que él suelta el querer manipular al viento, a la corriente de agua, comienza a ver al agua con más tranquilidad y dice, ok, cuando el agua va hacia acá, y comienza a utilizarlo a su favor. Y aprende a utilizar el timón en conjunto a la libertad que tiene ese viento y ese agua. Y él ahí logra unir las tres fuerzas. Cuando digo las tres fuerzas, lo que él puede lograr con su timón, con su motor, y lo que puede lograr utilizando esa parte externa. Entonces ahí comenzamos a conectar el mundo interno con el externo y le damos sentido a lo que se expresa, a lo que sucede, con lo que yo estoy tratando de lograr desde mi interior. Entonces evocamos la existencia externa desde mis reacciones y mi conciencia interna. Eso es importantísimo, porque de esa manera comenzamos no a controlar lo externo, pero sí utilizarlo para alcanzar y lograr lo que yo quiero desde lo interno. Y no permitimos que eso externo me amarre o me amargue o me detenga en mi camino interno, que es el más importante, porque el camino interno es el que realmente es o eres. No podemos ser lo externo. Y por último, la última clave es, ya vamos para allá, esta no es, aquí estamos, soltar. Ahí sueltas. Ahí tú dices, me evoco y me enfoco en lo interno, en mí, en lo que yo realmente tengo control. Y dentro de lo que yo tengo control, se darán cuenta que hay algo que sucede bien extraño. Hay quienes lo llaman la ley de atracción, hay quienes lo llaman una bendición, un milagro. Hay miles de maneras de llamarlo, pero comienza a suceder lo que tú quieres. Desde cuando tú logras tener ese control interno, comienzas a ver cómo se proyecta en la realidad eso que tanto he deseado. Pero lo importante es soltar. Soltar y aprender a vivir en la realidad, en la verdad, porque ahí es donde tú vas a decir, si yo cambio esto, mira cómo cambia afuera, si yo cambio aquello, mira cómo cambia afuera. Y esa es la importancia, ¿ok? Especialmente cuando tenemos familias, cuando estamos tratando de trabajar esa comunicación, esos lazos familiares, esos lazos de amistad, cuando estamos trabajando en el mundo de la economía, cómo quiero yo mantener mis relaciones económicas en mi trabajo o empresarial, en las negociaciones, cómo yo logro obtener esos contratos, y todo eso se convierte en realidad una vez que trabajamos lo que realmente podemos controlar, que es lo que existe en nuestro interior, y luego en lo externo se comienza a reflejar, ¿ok? Y ahí pues hay quienes lo llaman la ley de atracción. Y esa es la gran importancia de esa aceptación, ¿ok? ¿Qué logramos al final? Como siempre se los comento, aquí tenemos, después de reconocer el control externo, luego logramos conocer el control interno y tomamos el control de ese timón interno, y por último soltar. ¿Qué logramos? Logramos esa libertad, un sentimiento de libertad, porque logramos desprendernos emocionalmente de la realidad en la que estamos viviendo. Emocionalmente no dejamos de existir en ella, pero emocionalmente no reaccionamos como antes, que nos detenemos porque a mí me pasó esto, tengo 15 años, hace 15 años me sucedió esto y yo nunca pude ver la luz. No, nos logramos desatar de aquello y vemos como en lo interno le vamos dando vida a lo que realmente queremos que se exprese. Entonces tú ves como muchas personas a final de año hacen estos statements, ¿cómo es que declaraciones? Yo declaro que este año lograré esto. Sí, bueno, la declaración, pero esa declaración tiene que ir con intenciones y voluntades que se ajusten internamente para que se proyecten en lo exterior.
Miren que la vida es un misterio muchísimo más profundo de lo que nos podemos imaginar, señores. Y dentro de ese misterio existen una cantidad de proyecciones y habilidades que tenemos los seres humanos que dentro de la distracción que vamos llevando, pues no nos damos cuenta de cómo nosotros realmente podemos influir en la realidad en la que vivimos, sin nunca olvidar el poder de la palabra, que quien es realmente la que construye el futuro, el presente o la realidad en la que vivimos, ¿ok? Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, jueves. Los espero mañana, viernes 13 de enero de este 2023. Hay quienes se alarman porque es viernes 13, hay otros que se alarman porque es martes 13. Al final, a mí me parece que el 13 es un buen número. Tiene el número 1, tiene el número 3, así que es un buen viernes para disfrutar, para celebrar el fin de semana y todo aquello que haya ocurrido durante la semana. Así que los espero mañana para dar esa celebración, señores.